Bienvenidos a un nuevo video sobre la preparación para el ingreso a la educación superior, donde estaremos realizando dos ejercicios de geometría del espacio. Para ello los invito a que me acompañen en el mismo. Comencemos con el primer ejercicio, que se trata de una pieza maciza en forma de cilindro circular recto a la cual se le ha hecho una perforación en forma de prisma recto AOC de EO', que cumple las siguientes condiciones. Los triángulos AOC y EO'D son las bases del prisma. O y O' son los centros de la base inferior y superior del cilindro, respectivamente. C y B, puntos de la circunferencia que contiene a la base inferior del cilindro. F es punto medio de AB y OC, respectivamente. La generatriz del cilindro coincide con la altura CD del prisma. AC es igual a 6,0 decímetros y la tangente del ángulo CAD es igual a 2. En el inciso A hay que identificar y nombrar una recta alabeada con AB y dos rectas paralelas al plano AOF. Comencemos con la solución del primer inciso y veremos una recta alabeada con AB. Aquellas rectas alabeadas son las rectas que se cruzan, por lo tanto, y están, por supuesto, en planos diferentes. Por lo tanto, O'D y AB son rectas que se cruzan y sin embargo están en planos diferentes, por lo tanto son rectas alabeadas. Una recta alabeada con AB es O'D. En cuanto a las rectas paralelas, tenemos acá que O'E es paralelo a OA, o simplemente EO' paralelo a AO. Son rectas que están en planos diferentes y que están, que son paralelas. También son paralelas O'D y OF. Ahora, en el inciso B hay que demostrar que el triángulo ADF es rectángulo. Bueno, comencemos. Primeramente declaramos el plano alfa por los tres puntos no alineados A, O y C. Ahí tenemos en amarillo el plano alfa. Ahora, la perpendicular bajada al plano sería DC, ya que se trata de arista de un prisma recto, donde FD va a ser la oblicua a dicho plano alfa y la proyección de esa oblicua va a ser CF. Ahora, AB es el segmento de recta que pasa por el pie de la oblicua FD. Entonces, hay que tener claro que F es punto medio de AB y OC, respectivamente. Y hay que tener en cuenta que si OC es el radio de la circunferencia, OC va a ser perpendicular a AB, ya que todo radio que corta una cuerda en su punto medio lo va a hacer siempre de forma perpendicular. Entonces, CF es un segmento de recta que está contenido en OC, en el radio. Y también AF es un segmento de recta que está contenido en AB. Por lo tanto, CF es perpendicular a AF. La proyección es perpendicular a la recta que pasa por el pie de la oblicua. Entonces, por el teorema de las tres perpendiculares, la oblicua también va a ser perpendicular a esa recta que pasa, o a ese segmento de recta que pasa por su pie. Por lo que se puede concluir que el triángulo ADF es rectángulo en F, precisamente por tener un ángulo recto. Pasemos entonces al cálculo del volumen. Primeramente hay que calcular el volumen del cuerpo después que se haya hecho la perforación en forma de prisma. Por lo tanto, hay que quitar ese volumen que se desperdicia y tendríamos el volumen resultante del cuerpo después de la perforación. Entonces, en el triángulo AOC se cumple
que OA es igual a OC por ser radio de la circunferencia. Eso provoca que el triángulo AOC sea isósceles de base AC. Ahora, hay que tener en cuenta algo muy importante. AF se comporta como altura, ya que la altura es ese segmento que sale desde el vértice y corta al lado que se le opone, formando un ángulo recto. Pero también es mediatriz porque pasa por el punto medio. Y es bisectriz porque divide el ángulo a la mitad. Pero bueno, también es mediana porque sale del punto A y corta al lado que se le opone en su punto medio. Por lo tanto, si lo corta en el punto medio de forma perpendicular, quiere decir que ahí coincide mediana con mediatriz, con altura, y por consiguiente también va a ser con bisectriz respecto, pero aquí lo importante es que es con respecto a un lado no base. Y un triángulo que es isósceles, que contiene rectas como la altura, la mediatriz y la mediana, y son con respecto a un lado no base, entonces podemos concluir que ese triángulo AOC es equilátero. Muy importante, que nos va a hacer falta porque es la base de dicho prisma. Ahora, el volumen del cuerpo sería el volumen del cilindro, que es pi por el radio al cuadrado por la altura, menos la raíz de 3 sobre 4 por el lado al cuadrado. Raíz de 3 sobre 4 por el lado al cuadrado, ese es el área del triángulo equilátero que conforma la base del prisma, multiplicado por la altura de dicho prisma. Ahora, vamos a sustituir los segmentos que están implicados en la figura en la fórmula del volumen del cuerpo, donde el radio vamos a tomarlo como OA y la altura DC. Esa altura DC coincide tanto para el prisma como para el cilindro. Entonces sabemos ya que AC igual a OA también igual a OC y miden 6 decímetros. Por lo tanto, porque tenemos que tener en cuenta que ese triángulo es equilátero, tiene los tres lados iguales. Y entonces también conocemos que la tangente del ángulo CAD es igual a 2. Por lo tanto, esto nos va a permitir hallar precisamente esa altura DC que la necesitamos. Entonces, AC mide 6, despejamos DC y DC nos da 12 decímetros. Y entonces estamos en condiciones de sustituir todos los valores, ya que el radio mide 6. Entonces sería el radio al cuadrado, 6 al cuadrado, DC nos dio 12, raíz de 3 sobre 4 por el lado al cuadrado, el lado del triángulo, los tres lados miden 6 y hay que elevarlo al cuadrado multiplicado por la altura que también es 12, ya que la altura del cilindro y del prisma también son iguales. Entonces realizamos los cálculos y nos da que el volumen del cuerpo es 1169.64 decímetros cúbicos. Y tenemos que expresarlo en dos cifras, por lo que lo llevamos a metros, corriendo la coma, 3 lugares a la izquierda, y nos da aproximadamente 1.2 metros cúbicos. Pasemos entonces a la solución de un segundo ejercicio, donde nos plantea que en la figura se muestra el croquis de un monumento que se proyecta construir. Sobre la superficie que ocupa el rombo ABCD de perímetro 20,0 centímetros se construirá un obelisco macizo de la forma que se muestra. El obelisco ha sido representado por el prisma recto BCDEFG y la pirámide ABD. O pertenece a DB tal que EO es perpendicular a AO. O sea, ahí en este caso nos están dando ya que la oblicua al plano es perpendicular a la que pasa por el pie o por su propio pie. En el inciso A, los puntos E, O, C y G no se encuentran en un mismo plano. Prueba que esta afirmación es verdadera. Bueno, tenemos acá señalado el plano de la parte de atrás, el plano EDC, o también se le puede llamar DEG, y tenemos acá el punto O. Ese punto O por ese punto O no pasa ninguna de las rectas que están contenidas en el plano, donde sí se encuentra el punto E
el punto C y el punto G. Esos tres puntos, E, C y G, sí se encuentran en un mismo plano, pero el punto O no, ya que no forma parte de ninguna de las rectas que conforman a ese plano de CG. Ahora, el inciso B, vamos a declarar el plano alfa por los puntos no alineados de A y B. Tenemos la perpendicular ED al plano, precisamente se trata de un prisma recto, la oblicua OE, la proyección OD y la que pasa por el pie sería OA. Ahora, nos dice que EO es perpendicular a AO por datos. Quiere decir que la oblicua EO es perpendicular al segmento de recta que pasa por su pie AO. Eso quiere decir entonces que la proyección DO también va a ser perpendicular a AO por el recíproco del teorema de las tres perpendiculares. ¿Por qué recíproco? Porque si primero se demuestra que la oblicua es la que es perpendicular a la que pasa por su pie, la proyección también lo será. Ese es el recíproco, porque el teorema se demuestra al revés. Es decir, que si la proyección es perpendicular a la que pasa por el pie de la oblicua, entonces la oblicua también lo es. Ese es el teorema. Y en este caso, en este ejercicio, lo primero que se demostró es que la oblicua es la que es perpendicular a la que pasa por su pie. Entonces, por el recíproco del teorema de las tres perpendiculares, la proyección también va a ser perpendicular a la que pasa por el pie de la oblicua. Entonces, DO y AO son segmentos de recta que están contenidos en las diagonales de rombo. Entonces, DB también es perpendicular a AC. Entonces, como las diagonales de un rombo se cortan perpendicularmente, lo hacen en el punto O. Y hemos demostrado lo que se quería. Veamos entonces el volumen del obelisco, cómo lo podemos calcular. Primeramente, hay que sumar el volumen de la pirámide con el volumen del prisma para obtener el volumen total de dicho obelisco. Entonces, el volumen del obelisco sería el volumen de la pirámide, que es 1/3 del área de la base por altura, y el volumen del prisma, que sería el área de la base por la altura. En este caso tenemos que el área de la base de la pirámide es un triángulo, el triángulo DAB. Por lo tanto, el área de un triángulo es base por altura sobre 2, donde la base de ese triángulo es DB y la altura es OA. Y entonces ED multiplicado por ED, que sería la altura de dicho obelisco, ya que sería la altura de la pirámide oblicua y al mismo tiempo del prisma. Y hay que sumar eso con el volumen del prisma, que el volumen del prisma, en este caso se trata de una base triangular, un triángulo idéntico a la base del prisma, ya que está dividido por una diagonal de rombo, la diagonal DB. Y en un rombo la diagonal o las diagonales lo dividen en triángulos iguales. Por lo tanto, se trata también de una base triangular, la base del prisma. Ahora, ¿por qué dividimos entre 4? Si el área del rombo es diagonal 1 por diagonal 2 sobre 2, o como lo quieran llamar, el semiproducto de las diagonales, estamos dividiendo entre 4 y no estamos dividiendo entre 2. Bueno, por la sencilla razón de que no estamos utilizando la base completamente, o sea, no estamos utilizando el rombo completo, sino estamos utilizando la mitad del rombo. Quiere decir que hay que dividir el área de rombo entre 2. Y al dividir el área de rombo entre 2, entonces diagonal 1 por diagonal 2 entre 2 lo estamos multiplicando por un medio. Y al multiplicar por un medio, en el denominador nos queda 2 por 2, por lo tanto queda 4. Y todo eso entonces multiplicado por la altura del prisma. Ahora, BD, tenemos que BD lo conocemos, pero OA no lo conocemos. Sin embargo, OA es una semidiagonal de ese rombo que tenemos dibujado ahí. Ahora dibujamos el rombo de la base del obelisco y tenemos acá sus diagonales. Ahora, nos dan el perímetro del rombo, y el perímetro de un rombo es 4 veces el lado. Entonces, el lado vamos a tomarlo como AD. El perímetro del rombo nos dicen que es 20 centímetros, eso nos lo dan por datos.
Despejamos AD y tenemos ya los 4 lados de rombo que miden 5 centímetros. Ahora, también tenemos que OD, que es una semidiagonal, es dividir la diagonal de B sobre 2, por lo tanto, tenemos también OD, que es 4 centímetros. Necesitamos OA porque es la altura del triángulo, o sea, la altura del triángulo para poder calcular el volumen de la pirámide. Pero ese OA se obtiene por trío pitagórico, ya que sería 3, 4, 5. Es decir, que si la hipotenusa de ese triángulo AOD, estamos trabajando en el triángulo AOD. Ustedes saben que las diagonales de un rombo dividen al rombo en 4 triángulos rectángulos iguales. Entonces, el triángulo AOD, si esa hipotenusa mide 5, el otro cateto o un cateto mide 4, entonces quiere decir que el cateto restante va a medir 3. Por tanto, por trío pitagórico se justifica. Ahora, necesitamos la altura del obelisco, ED, tampoco la conocemos, pero nos dan este dato que es la tangente del ángulo DBE y tenemos que tener en claro ahí que ese triángulo es rectángulo en D, el triángulo DBE, y teniendo en cuenta que este es el ángulo al cual están haciendo referencia, el ángulo B, la tangente de un ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y el cateto opuesto al ángulo de B es el lado ED, y el cateto adyacente es la diagonal DB. Pero conocemos la diagonal DB. Entonces, por igualación, tenemos que ED sobre DB es igual a 3/4, ya que ambos corresponden a la tangente del ángulo DB. Este dato no lo dan, y esto se obtiene de la definición de la tangente de un ángulo en un triángulo rectángulo. Por lo tanto, 3/4 tiene que ser obligatoriamente igual a ED sobre DB, ya que ambos son resultados de la tangente del ángulo DB. Entonces, DB lo conocemos, sustituimos DB, despejamos ED y nos queda que ED es igual a 6 centímetros. Y ahora sí estamos en condiciones de sustituir todos los datos, todos los valores de los segmentos en el volumen del obelisco. Y entonces, después de realizar dichos cálculos, nos queda que es 96 centímetros cúbicos. Y así, de esta manera, concluye este video. Le transmito mi saludo a todos los que nos observan. Nos veremos en un próximo y estaremos analizando problemas que conducen a sistemas de ecuaciones y también con problemas que conducen a ecuaciones lineales. Hasta la próxima.